A continuación, el programa de las 8. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Tiene sistema para la población con discapacidad auditiva. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Hoy vamos a tratar en nuestro programa el tema del proceso de paz que se cumple en nuestro país y vamos a hablar de la política regional. Para este cometido, nuestro invitado es historiador, egresado de la Universidad Industrial de Santander, tiene estudios en filosofía política de la Universidad de Antioquia y una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Es el doctor Julio César Acelas Arias, amigo de esta casa periodística y que hemos tenido en varias oportunidades aquí en nuestro programa. Doctor Julio César, nos alegra tenerlo. ¿Cómo le va en este comienzo del 2015? Gracias, Willy, y a toda la teleaudiencia de este programa. Bien, arrancando el año con mucha tranquilidad y además mucha expectativa. El 2015 va a ser un año de rupturas, tanto a nivel nacional, el tema del proceso de paz, como a nivel regional. Vienen las elecciones de autoridades locales y eso va a marcar un poco la agenda de aquí a 4 o 5 años. Le agradecemos mucho en nombre del programa de las 8 que haya aceptado nuestra invitación y queremos consultarle inicialmente sobre el proceso de paz. Actualmente se está comentando mucho y se está hablando mucho sobre el cese al fuego bilateral. La pregunta mía inicial sería: ¿por qué las FARC persiguen el cese bilateral del fuego? ¿Buscar más o menos una situación parecida a la del Caguán en el gobierno de Pastrana? No, son dos escenarios muy diferentes. Colombia tiene un acumulado de procesos de paz desde el año 84, o sea, nosotros no somos nuevos en eso, hay un acumulado. Dos, el contexto sociopolítico y la dinámica de la geopolítica de la guerra ha cambiado mucho. Cuando el Caguán, las FARC dominaban territorialmente casi medio país, tenían cerca de 20.000 hombres en armas, tenían la iniciativa de la guerra, recuerde usted, habían capturado cualquier número de soldados, oficiales, ¿cierto? Y el gobierno de alguna manera estaba como iba rezagado en términos de iniciativa de la guerra. Las FARC habían dado golpes contundentes, recuerde usted Patascoy, El Villar, la toma de las Delicias. Hoy el escenario cambió radicalmente. Con la política de seguridad democrática, pero con el Plan Colombia desde Pastrana, la fuerza pública se ha fortalecido militar y estratégicamente y ha logrado una superioridad estratégica desde el punto de vista de la aviación. Y desde ahí, desde lo aéreo, ha dado golpes contundentes nunca vistos. Murió Cano, que era el comandante, y han muerto cualquier número de dirigentes. Las FARC han sido replegadas de nuevo a las fronteras, a la selva. Algunos centros urbanos que tenían fuerte presencia miliciana y militar fueron recuperados por el ejército recuperó la iniciativa. O sea, hay otro contexto. Hoy la guerra, la iniciativa no la tienen las FARC, sino la tiene la fuerza pública. Ese es un contexto que en la guerra significa mucho para la mesa de negociaciones. Entonces hay otro contexto. El cese de fuego bilateral significa descansar los fusiles. Doctor Julio César Acelas, le pregunto, ¿está dividida la FARC? Da la impresión, en la última semana sacaron un listado de unos frentes que ellos consideraban estaban dedicadas al narcotráfico. ¿Está dividida la FARC? No, si hay algo que ha mostrado esa guerrilla es, primero, unidad militar, segundo, las guerrillas y los grupos armados tienen una organización vertical. En La Habana están todos los comandantes que son los generales de las FARC para la guerra, todos, no hay uno solo. Falta el Paisa, que maneja la comisión Teófilo Forero, que es una comisión de guerra móvil de las FARC muy poderosa. ¿Y por qué no está? Porque, como la guerra no ha parado,
No todos los hombres de la guerra pueden estar en La Habana. Y Sun Tzu lo decía en El arte de la guerra hace muchos años. Si los soldados no ven a sus generales al frente, viene una desmoralización. Entonces las FARC, cuando se lleva a todos los militares, a todos los troperos para La Habana, da una muestra de que va en un camino hacia la paz. O sea, y efectivamente el cese de fuego unilateral que decretaron en diciembre, algunos centros especialistas han comprobado que se ha cumplido. Entonces, la FARC está volcada hacia la paz, hacia el acuerdo. El gobierno lo ha reconocido. Entonces, tienen que participar los militares, como el Estado. El Estado no solamente firman los políticos, no, los mismos militares. El general Javier Flores arranca una labor muy buena en la Comisión de Terminación del Conflicto en La Habana por parte del Estado. Entonces, allá tienen que estar. Pero no, esa idea de división militar es una idea de inteligencia. En la guerra la primera que sufre es la verdad. Primera que sufre es la verdad. Esa idea de división militar, no. Las FARC han comprobado que es una guerrilla monolítica, campesina y muy, muy fuerte en ese tema de la organización interna. Doctor Julio, le pregunto, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que el excomisionado de paz Restrepo de Uribe le haya enviado una carta y que Uribe esté más o menos tratando de cambiar la filosofía? ¿Eso es bueno? ¿Es malo para el proceso de paz? No, eso es bueno. Colombia tiene un problema en las negociaciones de paz. Mientras la guerrilla se ha mantenido cohesionada, el establecimiento no ha sido cohesionado. Es decir, las élites. Un país, cuando tiene las élites unidas en torno a un propósito, resuelve sus problemas. Pero cuando no, es muy difícil. Las élites colombianas están divididas. Lo que representa Santos y quienes están a favor del proceso de paz son la mayoría. La mayoría, pero no es todo el establecimiento. El sector uribista, que es un sector que hace negocio con la guerra, que no está de acuerdo con la guerra porque no la protagoniza, está en contra de ella, pero hace parte del establecimiento. Ese es un problema. Ese es un problema. Si ellos llegan, si el establecimiento logra un propósito nacional negociar, la paz se resuelve rápidamente. Y se va a resolver porque esto es una bola de nieve. Nadie puede oponerse a los acuerdos. Vea, Willy, hace 3 años era impensable lo que se ha llegado. Era impensable un cese de fuego unilateral de las FARC. Era impensable que todos los jefes militares estuvieran en La Habana. Era impensable ya haber tenido 3 acuerdos, uno sobre tierras. Era impensable empezar a hablar de la dejación de armas, de localización de las guerrillas mientras viene la desmovilización, de un referendo para que el pueblo colombiano avale los acuerdos. Eso era impensable. 3 años después es pensable, es viable y va a haber acuerdo de paz a pesar de unos sectores guerreristas que se alimentan de la violencia y de la guerra y que políticamente están en desacuerdo. Esta mañana escuchaba a Pastrana y Pastrana, como él protagonizó lo del Caguán, es un hombre que se la jugó por la paz, pero no va a quedar en la foto, entonces está bravo por eso. Esas son las mezquindades del poder en Colombia, que si no hubiesen existido, este país hubiera estado en otros niveles de bienestar y desarrollo. Usted acaba de mencionar un tema que me parece fundamental, y es el plebiscito. Después de los acuerdos de La Habana, es el mismo pueblo colombiano que debe aprobar, se debe avalar lo que negociaron en La Habana. Y eso entraría ahí como en una especie de campaña política. Ahí se puede perder todo lo que se han dado en La Habana. Guatemala, la experiencia más exacta es Guatemala. Guatemala duró 10, 12 años negociando, vienen unos acuerdos muy débiles. Guatemala es un país campesino, no todas las élites estaban de acuerdo con la negociación. Vino la refrendación y el pueblo guatemalteco no aprobó la paz. Hoy en día, a pesar de que ya no hay guerrilla, hubo proceso, todavía persisten problemas. Recuerden usted las maras. Entonces el pueblo colombiano tiene que refrendar los acuerdos y eso se requiere mucha opinión pública, mucha movilización de voluntades, de afectos. Pero yo creo en todas las encuestas, el pueblo colombiano, la opinión nacional en un 60%, 70%, mayoritariamente quiere la paz. La gente, además por una cosa, es el conflicto más viejo del mundo, la guerrilla más vieja de la historia que todavía está en armas. Los niveles de degradación del conflicto han llegado a unos niveles de barbaridad y horror nunca vistos, y quien más ha sufrido son víctimas. Tenemos 6.7 millones de víctimas, la mayoría campesinos pobres, excluidos, gente que le dejó dejar su parcela, su tierra, que perdió su familia, sus gallinas, sus vacas, y le tocó venirse a la ciudad a vivir de limosneros. Cada año
se están produciendo 250.000 nuevos desplazados. La gente es el principal actor que está cansado de eso y eso hay que dejarlo. Entonces, en una refrendación vía referendo, que fue la ley que firmó el presidente hace algunos días, la gente mayoritariamente va a votar por la paz. Entre otras cosas porque el gobierno por primera vez está negociando sobre unas líneas rojas. Ya no se está negociando el modelo económico como se planteó en el Caguán. Ya no se está negociando la recomposición de la fuerza pública como pasó en el Caguán. Ya no se está negociando que las FARC manejen una porción territorial del país como se estaba negociando en el Caguán. No, esta negociación es diferente porque las FARC, hay que repetirlo, está en condiciones militares geoestratégicas difíciles. Llegó a negociar sin la ofensiva de la guerra y replegada a la selva y con golpes militares nunca vistos. Pues qué interesante hablar esta noche con el doctor Julio César Acelas sobre ese tema de la paz. Vamos a hacer una pequeña pausa, amables televidentes, y venimos para hablar sobre el reciente caso de Francia y de la política local. Ya volvemos. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. En Bucaramanga, a dolor. Dr. Cristian Flores Flores. UIS, Universidad Nacional. Único y efectivo tratamiento del dolor. Migraña, cuello, hombros, manos, túnel del carpo, columna, caderas, rodillas, pies, artritis, dolores musculares, rinitis, asma y otras enfermedades. Dr. Cristian Flores Flores. Teléfono 645-7000. Invitamos a los televidentes en estas festividades a Zapatoca. Aquí encontrarán el ambiente ideal para el descanso y la posibilidad de invertir en el proyecto Quintas de Zapalonga, que se construye en el área de mayor valorización. Desde Quintas de Zapalonga, en Zapatoca, la familia Pineda Neiza les desea una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Los esperamos con los brazos abiertos aquí en Zapatoca. El mundo evoluciona, nosotros también. 55 años de historia, 118.000 egresados, 221 programas académicos, 50.000 estudiantes, 18 sedes. La Universidad Cooperativa de Colombia te sorprende. Encontrar una aguja en un pajar es difícil. Que le nieguen un crédito en Raico es casi imposible. Raico presenta sus créditos, hágale sin miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. En Financiera como Ultrasan, su crédito hoy mismo. Venga ya, solicite su crédito. Lo aprobamos en 6 horas. Tasa desde el 0,8% mensual, sin fiador. Y gánese hasta el saldo de su crédito y o hasta el valor de su cuota por su pago puntual. Financiera como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forplas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Forplas. Este es su lugar, Forplas. Es más fácil encontrar una playa en Bolivia a que te nieguen un crédito en Raico. Raico presenta sus créditos, hágale sin miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. Continuamos aquí en el programa de las 8. Esta noche con nosotros está el historiador y politólogo de la UIS, el doctor Julio César Acelas Arias. Bueno, se sacudió el miércoles anterior el mundo por lo de Francia. Pero viene una pregunta, doctor Acelas. El hecho también de meterse con la creencia de un pueblo tan grande y una creencia como la de los musulmanes y si el Corán, que es sagrado para ellos, ¿no también significa una gran ofensa para esa gente?
Bueno, lo de París ayer deja una gran reflexión acerca de los límites de la libertad de prensa. Una sociedad democrática no debe ponerle límites a la libertad de prensa, pero la libertad de prensa y los periodistas y los medios tienen que tener un nivel de autorregulación. Es decir, este era un diario de caricaturas, un diario de izquierda, de caricaturas de 30, 40 años, que ha tenido una trayectoria de burlarse no solamente del Islam, se burla del Papa, de los políticos franceses, de Obama, satiriza, caricaturiza los actores del poder y la política contemporánea, por la vía de la caricatura, y la caricatura es eso, ¿cierto? Lo que pasa es que hay minorías fundamentalistas y fanáticas que consideran que eso es una ofensa central al Islam y a Mahoma. El Islam de por sí no permite ese tipo de ofensas ni de burlas. En el islamismo nadie se puede burlar del Corán, de Mahoma, ¿cierto? No se puede burlar. Pero estamos en París y en Francia, que es la meca de los derechos humanos, de la libertad de prensa. Y ahí nos deja una enseñanza. Primero que el terrorismo es una medusa, son redes, no está situado en grupos específicos, y en este tipo de terrorismo hay un elemento religioso que, comparándolo con Colombia, enhorabuena, no tenemos esas imbricaciones de lo que es la violencia en Colombia. Aquí tenemos una guerrita de niños en comparación a esos conflictos del Medio Oriente, de Siria, de Palestina y de Francia. Entonces, y hay un elemento nuevo, que no son fundamentalistas venidos de los países musulmanes, ni del mundo árabe, son nacionales franceses educados en Francia, integrados en las universidades, con todas las seguridad sociales, que hablan el idioma y hablan la cultura. Entonces, ese es el gran reto. Yo prefiero hoy estar viviendo acá en Bucaramanga, feliz, disfrutando de estos soles, que no estar viviendo hoy en París ni en Londres ante la zozobra de un bombazo, de un ataque. Mire usted, en Estados Unidos cada rato sucede. Sí. Entonces, esas son las dinámicas del terrorismo, y eso es producto de la manera como las potencias han manejado los conflictos en el Medio Oriente. Esos fenómenos de terrorismo los ha creado la misma potencia, Estados Unidos, en Irak, Afganistán, recuerde usted, los ha creado el manejo que le han dado. Obama en parte ha reconocido eso. Bueno, entremos ahora al plano local. ¿Considera usted que está enredada la gobernación, que hay muchos actores para llegar al Palacio Amarillo? Usted nos ha preguntado por qué. Hay una recomposición, hay un bloque de poder hegemónico que lo lidera el gobernador Richard Aguilar, que tiene 80% de popularidad del primer día hasta hoy, ¿cierto? Que ha logrado despojarse de ese pasado parapolítico. La gente ya lo reconoce como un joven piloso, trabajador, activo. El departamento está en obras. Entonces hay una recomposición en el bloque de poder. Él encabeza una alianza con los liberales, con el Partido Conservador y con la U, que llevó a Santos a la reelección. Y hay una recomposición en el bloque de poder porque por primera vez ahí encaja 10 billones de pesos. Entonces los movimientos en el bloque de poder, que el coronel Aguilar se ubica con el uribismo, Uribe moviéndose por este lado tratando de ubicar un candidato, el caso de Gil con los David, Freddy Anaya, esa recomposición en el bloque de poder, de alguna manera, que está gobernando unos más que otros. Gil, por ejemplo, no tiene secretarías, quedó defenestrado. Es por quién va a usufructuar políticamente los 10 billones de pesos del contrato plan, las regalías, en los cuales Santander se está invirtiendo. Ese es el fondo. No todos los días tenemos 10 billones. Sí. Entonces hay un bloque de poder hegemónico que lo más seguro es que ponga gobernador, el bloque que encabeza el gobernador y los liberales. Pero hay un elemento, la política se judicializó hace tiempo y todos los candidatos tienen una espada de Damocles en el cuello desde el punto de vista jurídico. Didier Tavera, ni hablar, viene de la cárcel, tiene cualquier número de procesos en la corte. Carlos Fernando solamente puede jugar por opción ciudadana, que no son sus amigos, él quiere jugar por firmas y él es más amigo del coronel que de Gil. Holger Díaz, digamos, es el candidato, digamos, más aceptable. Es un hombre de provincia, un hombre tranquilo, un hombre que incluye, un hombre, digamos, buen político, pero tiene el tema del Consejo de Estado y de la Corte por Salud Code, no ha resuelto eso. Entonces, hoy en el partidor de los candidatos a la gobernación hay un enredo, y yo creo que si eso no se soluciona en 2 meses, algún tema jurídico de alguno de los tres, aquí se impone una tercería.
una tercería para la gobernación. ¿Usted piensa que Carlos Fernando Sánchez podrá solucionar a su favor el inconveniente con Acción Ciudadana? Él tendría que jugar allí, pero entraría amarrado, muy amarrado, digamos, a las huestes de Gil. Pero él tiene un problema complicado. Primero, es muy autoritario. Yo no sé quién le dijo que era el Superman de Santander. Es un hombre gerencial, estuvo al frente de todas las obras, valiosísimo, pero él se creyó que era el hombre más emprendedor de la región. Es muy autoritario, a veces no escucha, y un gobernador así, un candidato, además no me gustó a mí, no es bueno que cuando la primera reunión que tuvo pública con los periodistas les prometió que les iba a dar casa. Eso es de la vieja política. La nueva política va más allá de eso, piensa en la región, en sus proyectos, antes que solucionarle los problemas a los grupos sociales. Entonces, es un buen gerente, es una persona nueva en la política, amigo de los empresarios, no es del corazón de Convergencia, es de los sectores liberales conservadores, y digamos que desde el punto de vista personal es buena figura, pero en política hay que tener en cuenta lo que usted es, lo que representa y lo que dice. Bueno, si está enredada la cosa para la gobernación, creemos que para la alcaldía está bastante complicada también. ¿Cómo es que los liberales van a aceptar ceder la gobernación a cambio de la alcaldía, de ganar la alcaldía de Bucaramanga? Los liberales no tienen juego en la gobernación, entonces les tocan apoyar el candidato del bloque hegemónico donde están. Participan del gobierno, el que va a salir de ese grupo grande. Juegan en la alcaldía como quiera que tienen al alcalde. Pero el papel del Partido Liberal me ha parecido muy vergonzoso. Parece que estuviera gobernando un grupo de pueblo, de políticos tradicionales, y que deshonran al Partido Liberal. El Partido Liberal histórico es otra cosa. El alcalde nos ha vendido una ciudad que no es, una ciudad sostenible, que escasamente él entiende que es, los secretarios poco le suman a ese concepto de ciudad. El alcalde está solo, tiene la opinión pública en contra, está como el Atlético Bucaramanga, no sube de 45 puntos, de la media tabla para abajo, es un alcalde distante de la gente, no comunica, y presentan cifras como si estuviéramos en una revolución ciudadana en la ciudad. Pero hay otra ciudad, que es la de la gente, la de los líderes, la de la opinión pública, que ve los problemas en la calle, ve los problemas de la movilidad, ve los problemas de seguridad, ve que la administración que dirige la ciudad no funciona. Se han hecho cosas muy buenas, pero por falta de estrategia de comunicación con la gente no sabe. Y como decía García Márquez, usted puede tener lo mejor, pero si no nadie sabe no pasa nada. Entonces, ¿quién va a cargar ese bacalao, como decía Gómez en las costillas del Partido Liberal? Entonces, tiene una dificultad para conseguir candidatos. Lanzaron a René y a los 10 días ya parece que no cuajó, y están impulsando el nombre de Jaime Vargas, hermano del exalcalde sancionado, con todo lo que significó Fernando Vargas para la alcaldía. No tienen candidatos. ¿Sabe qué van a hacer? Van a publicar un aviso en Vanguardia Liberal buscando candidatos. Entonces, están creando un escenario político proclive para que otros sectores... ¿Y Honorio Galvis no es un candidato que ya fue, es un hombre de edad, maduro, él va de salida. ¿Sabe quién es el apoyo de Honorio? Todos los concejales desprestigiados de las ciudades liberales, que desde Fernando Vargas, Lucho no cambió mucho eso, manejan las secretarías como si fueran propiedad de ellos. Uriel maneja educación, ¿cierto? Todos los concejales manejan la secretaría. Ellos son el apoyo de Honorio. Honorio es un candidato que en el sector mayoritario del Partido Liberal no les gusta, porque ya fue. Entonces, esta ciudad requiere renovación. Historiador y politólogo, nos ha entregado hoy su valiosa opinión en temas importantes aquí en nuestro programa. Julio César Acelas Arias. Nosotros, después de la pausa, venimos con más. Y ahora, en el programa de las 8, hablamos con la gente saludable, con el aporte de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Joana Sabaniega, soy la enfermera del programa de trasplante renal y hepático de la Fundación Cardiovascular, y el día de hoy les quiero hablar sobre cómo acceder a los diferentes programas de trasplante de nuestra institución. En la actualidad, el programa de trasplante renal ofrece a todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadio de prediálisis o en diálisis
una consulta gratuita para evaluar si son aptos o no para acceder al programa de trasplante renal. Esta consulta la pueden solicitar al call center de la Fundación Cardiovascular, totalmente gratuita, y el paciente en esta consulta se evalúa para saber si son aptos para el pretrasplante. Una vez el paciente es evaluado por el nefrólogo de pretrasplante, se le solicita a su EPS la autorización para la evaluación del estudio. Después de este estudio, en donde las diferentes especialidades de nuestra fundación son evaluados, el paciente puede acceder a la lista de espera. Al igual, el programa de trasplante hepático de nuestra institución ofrece a toda la regional una consulta pretrasplante a todos los pacientes que tienen un daño hepático y pueden acceder a dicha consulta por hepatología para saber si son aptos para acceder a un programa de trasplante hepático. A la actualidad podemos decir que tenemos un número de 30 pacientes en lista de espera, esto con el fin de que todas las personas se incluyan en las listas de espera cuando tengan algún tipo de enfermedad renal o hepática, ya que nos damos cuenta que los pacientes que están en unidades de diálisis poco están accediendo a unos programas de trasplante. Al igual, queremos invitarlos a todas las personas que quieran ser donantes vivos para trasplante renal a acceder a nuestra institución para ser evaluados como potenciales donantes vivos para sus familiares que tengan algún grado de enfermedad renal. Esta consulta también es completamente gratuita y es cubierta por la EPS del receptor. Muchas gracias y buenas noches. Que disfruten del paseo, del puente, que la pasen muy bien y no se olviden de pasar por la iglesia.